Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar unas cositas, noticias Real Madrid, información Real Madrid, que es lo que me gusta. Hablar del Real Madrid creo que me hace bastante feliz. Y bueno, hablando un poquito de varias cositas que han salido en el transcurso de las horas, era normal y era previsible de hecho pensar que con el paupérrimo desempeño del equipo hasta hoy, hay que decirlo todo, hasta hoy, pues salvo el último fin de semana que nos dejó una sensación de cierta mejoría y de que si el Madrid se ponía en las pilas podía haber liga, porque la Real Sociedad le hizo un muy buen partido al Barça en la que efectivamente mereció ganarle. Y bueno, la realidad es esa. Entonces yo creo que lo que les decía era previsible pensar que de alguna manera se iban a empezar a filtrar cosas y la cantidad de informaciones que ha habido pues es exagerada, sobre todo teniendo en cuenta el aspecto en el ámbito de los fichajes. Quiero arrancar con algo que ha salido y es que bueno, Joaquín Maroto del diario AS, quien bueno, sabemos que es un periodista con cierta credibilidad, con cierta información, aseguró hoy en el Carrusel que la Superliga es un hecho y además ha dado una fecha para que este torneo arranque. Asegura que sería en septiembre del año 2025. Dijo muy claramente, textualmente lo cito: sé que hay mucha gente que es escéptica al respecto, pero la Superliga arrancará en septiembre del año 2025 y el Real Madrid pues sabemos que va a ser la persona o el club de que va a estar allí eso de la mano. Puede ser un golpe certero y mortal, que se me entienda deportivamente, para estos corruptos de la UEFA, quien me imagino que, por cierto, Maroto también habló del Balón de Oro y ya lo comenté en mi otro canal en la entrevista que hizo. Después de esto, que para mí fue una patada de ahogado total y brutal de la UEFA, se vio claramente cómo intentaron amedrentar al Real Madrid, como mandarle un mensaje de: si no haces lo que te digo, hay una probabilidad de que podamos verte en todo lo que podamos. Así que me parece que es un golpe brutal y excepcional a la UEFA y a toda esta corrupción absolutamente asquerosa que hay. Eh, Probablemente vamos a tener un montón de problemas por todo esto, hablando del Real Madrid, no yo como persona, sino el Real Madrid, pero creo que es una manera contundente de Florentino Pérez enviar un mensaje y rememorar aquella mítica frase que dijo en su momento de: igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. Así que bueno, contentos y a esperar. Falta todavía poco menos de un año, pero sabemos que el tiempo pasa volando y yo creo que es una excelente noticia para los que teníamos ganas de ver este tema de la Superliga, y no tanto por la Superliga o porque Florentino vaya a salvar el fútbol, que no lo va a hacer, sino porque sabremos que hay esperanzas de salvar este fútbol de esta corrupción absoluta y total de la que estamos siendo víctimas, sobre todo el madridismo en el último tramo. Otra de las informaciones que hay es que, por ejemplo, Federico Valverde jugará de lateral derecho hasta que vuelva Lucas Vázquez. De hecho, cuando se lesiona Lucas en el último partido, Valverde termina completando termina completando ese partido como lateral derecho. Y aunque también hay alguna información en la que se habla de que confían en que Lucas pueda volver para el partido contra el Liverpool, da la sensación de que Valverde va a terminar siendo titular allí. También se habla de que Tchouaméni irá a la saga central junto con Rudiger para ese partido contra el Liverpool, pero es que si te pones a pensar, si no llega Lucas, que me cuesta verlo, y si llega creo que puede ser desastroso, porque estos del Liverpool vienen como aviones, además con el recuerdo de las dos finales perdidas, probablemente nos vayan a querer masacrar en Anfield, también el último partido en el que Benzema los destrozó. Ojito, ojito, pero es lo que les estaba diciendo. Si te pones a pensar, vas a tener que tirar de Ceballos. Yo me imagino que de Arda Güler. Conociendo a Ancelotti, seguramente va a colocar a Ceballos por encima de Arda Güler, porque si tienes a Valverde de lateral y a Tchouaméni, que también está por verse si llega de central, ¿con qué carajos de medio campo se va a presentar el Real Madrid en Anfield? Que no es un dato menor, porque bueno, creo que teniendo en cuenta lo que viene haciendo el Liverpool y que siempre ha sido un estadio muy complicado, ojito a lo que puede pasar. Yo lo tengo claro. Así llega Lucas, preferiría ver a Valverde de lateral, porque es un futbolista que vendría rodado y que bueno, en condiciones normales Valverde es 10 veces más futbolista que Lucas, que siempre cumple o casi siempre, pero que bueno, da la sensación de que está un poco sobrepasado por todas las circunstancias. Entonces lo iremos viendo, pero llamativo todo esto, porque
no sé, me causa mucha curiosidad qué vamos a hacer con el tema del centro del campo. Para seguir comentando, hace unos días les dije que íbamos a empezar a ver cosas como esta que vamos a encontrar en breve y en la que se ve claramente una portada o un artículo del diario Marca que dice: Álava es el fichaje de invierno, Álava el fichaje inesperado del Real Madrid. Increíble, pero cierto. Era también previsible entender que de alguna manera el Real Madrid iba a intentar colarnos el tema de Álava, que ni siquiera sabemos siquiera si va a poder mantenerse en pie. ¿Qué quieren que les diga? A ver, ya por ahí salió Edu Aguirre también, que en un par de semanas Álava podría estar tocando balón y jugando o entrenando con el resto de sus compañeros. Es que no sé ni siquiera qué decirles. Yo, obviamente, deseo que Álava vuelva al mejor nivel posible y toda la cosa, pero me parece increíble la manera como la manera como nos están vendiendo todo esto, como un éxito rotundo, como si existiera alguna especie de planificación cuando es evidente que no la hay. Que te estés pensando que un tipo que tiene un problema severo en una rodilla y que lleva más de un año o probablemente esté a punto de cumplir un año de una lesión que parece crónica, me parece de locos, de locos. Luego llegan estos señores y se ganan la UEFA Champions League, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Es que me parece de locos. Ya nos están avisando para que lo vayan teniendo en cuenta, super cracks. Otra de las cosas, y voy a cerrar con dos cositas. Lo primero es que, según el diario AS, el Real Madrid lo tiene clarísimo, el nombre que tienen encima de la mesa para dar un otro golpe al mercado el próximo verano es el de Florian Wirtz, el futbolista del Bayer Leverkusen, además la estrella de este equipo, en conjunto seguramente con Xabi Alonso, que hizo una temporada increíble la temporada pasada. Le ven como el perfil ideal para ficharlo para el Real Madrid, con un perfil creativo, una especie de media punta que puede jugar en un par de posiciones más y que probablemente sea ese tipo de piezas que nos está haciendo falta a día de hoy en el Real Madrid. Este es un futbolista que te va a costar una cantidad de dinero exagerada, y teniendo en cuenta los detalles que existen en las últimas veces que el Madrid ha hecho grandes fichajes: Bellingham, Tchouaméni, Camavinga, como quieran ponerla, aunque Camavinga no fue tan costoso como Tchouaméni o como Bellingham, me parece que es riesgoso pensar que se va a fichar este hombre. ¿Por qué les quiero decir esto? No creo que vaya a ser un mal fichaje, ni mucho menos, pero si nos ponemos a pensar, muchachos, te vas a gastar un dinero exagerado en un futbolista como Wirtz teniendo un problema en la defensa. Porque, a ver, si no fichaste a Lenny Lloró por 60 o 70 millones, que creo que era lo que estaba pidiendo el Lille, ¿qué te hace pensar que el Real Madrid no va a ir o va a ir por un central top? ¿O qué te hace pensar que si el Madrid acaba fichando a Florian Wirtz, va a ir a por otro un gasto que pueda significarte 70, 80 millones, que es lo que te va a pedir cualquier equipo por un central top? Por eso les digo, no me parece que fuera un mal fichaje ni que vaya a ser un desastre, ni muchísimo menos, pero me parece que si el Real Madrid acaba fichando a este, lo del tema del central va a quedar en un segundo plano, a la de Dios con Álava y como vuelvan Militao. Es que yo definitivamente cada día entiendo muchísimo menos, y lo iremos viendo, teniendo en cuenta que tenemos perfiles allí interesantes como para probar. Lo de Florian Wirtz, ojo, por encima del central me parece ridículo, aunque si me dicen que van a fichar un buen central con garantías, que pueda hacerle compañía a Rudiger, que pueda permitirnos maniobrar con Militao y Álava, más Florian Wirtz, obviamente te digo que sí a todo, porque me parece un crack como pocas veces se ha visto últimamente. Para cerrar con esto, Rodra, colaborador de Iñaki Angulo y que además trabaja en Relevo, un medio de comunicación bastante importante, señala que el Real Madrid planifica la temporada que viene con Alphonso Davies y Trent Alexander-Arnold en la plantilla. Ambos laterales parece que está muy encaminado. De hecho, con el tema de Davies ha ido mucho más allá Rodra. Ha dicho que las conversaciones están totalmente terminadas y que es un hecho. Alphonso Davies le ha dado el sí a Florentino Pérez y al Real Madrid de jugar con ellos la próxima temporada. Me parece brutal, por supuesto, porque estamos hablando de dos fichajes, probablemente los dos mejores laterales fichables, y que los vayas a llevar a coste cero, dándole un golpe contundente a tus dos rivales directísimos por la Copa de Europa. Es que me parece increíble. Esto también te da mucho margen a la hora de pensar en fichar algún central. Es que si acabas fichando ahorita en enero a Laporte, que eso está por verse, a mí me da la sensación de que Laporte te va a quedar ahí como un tercero o cuarto central que te puede ayudar mucho. Seguramente le ficharán por 2 o 3 temporadas para balancear un poco las cuentas y quedarías
a la espera de fichar un gran central, yo qué sé, un central de garantías tipo Rudiger, no a coste cero, pero sí que puedas pagar un dinero importante y ya quedarías con las posiciones de laterales bastante cubiertas, porque con Alexander Arnold, titular indiscutible, hay que ver cómo vuelve Carvajal, y en el otro lado con Mendy, que creo que acabará saliendo, o Fran García y Alfonso Davies, creo que quedarías de lujo, más el tema este de Florian Wirtz, que bueno, tengo que verlo, pero lo cierto es eso, que ambos parece que están por la labor de fichar por el Real Madrid y que lo tienen bastante encaminado. Igual todo esto, yo últimamente es que creo muy poco en el tema de los fichajes, trato siempre de quedar un poco a la expectativa, pero la realidad es que este chico Rodra siempre suele ir bastante bien encaminado y si dice, sobre todo lo Alfonso Davies, que parece que ya está hecho, y lo de Trent Alexander-Arnold, pues lo veremos. Sería una locura pensar en la plantilla de la siguiente temporada del Real Madrid. Pero ojo con el tema del central y que estos señores no nos vayan a colar otra vez otra temporada al limbo como hemos estado viviendo esta con el tema de los centrales. Hasta aquí este video de información y opinión. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.